Buenas noches. Vamos a hablar de un día especial. Un día como hoy se celebra el Día Nacional del Artesano. Y para eso hemos invitado a un artesano ya muy conocido en nuestra región, Eduardo Sandón, quien evidentemente nos va a poder describir esta actividad tan hermosa y tan importante en la cultura de nuestros pueblos, sobre todo en América Latina. Eduardo, bienvenido a Morrovisión. Muchas gracias por la invitación. Me siento halagado de que, habiendo un espectro tan grande de artesanos en esta región, me hayan elegido a mí para esta entrevista. Quisiera agregar que es el Día de las Artesanas y de los artesanos. Así es. Y para nosotros hoy día es significativo el tema de darle el lugar que corresponde a las artesanas en este país, que por lo demás son, en términos de población, es mucho mayor la población de artesanas que de artesanos. Sí, parece que proliferan más las damas en Sí, esta actividad. sí. En las ferias por lo menos siempre se ven más mujeres, Sí, ¿no? sí, sí, Claro. sí. Así El que artesano está más limitado, parece, en esta actividad, ¿por alguna razón será? No, la verdad No, es que no tiene nada limitaciones, solamente que hay en muchos lugares, como por ejemplo en nuestra región, está la transmisión directa por generaciones, Claro. desde la madre, la abuela, etcétera, etcétera. Y nosotros en la región lo que tenemos es la mayor cantidad de textileras. Ya, claro. Dentro de lo que es el porcentaje de la población de artesanas y artesanos de la región de Arica, Parinacota, la textilería debe ocupar aproximadamente el 70% de la producción. Ya. El 70%. Y eso tiene que ver por una transmisión de conocimiento a través de las generaciones. Claro, uno ve más artesanos, por ejemplo, hacia el sur, en el tejido de mimbre, el uso del mimbre, Claro. las esculturas en madera, Claro. que son como más rústicos, más trabajos más fuertes, tal vez. Sí, pero tiene que ver con la materialidad del lugar. Así, nosotros, por ejemplo, a veces llegan a buscar artesanía en madera acá y nosotros tenemos desierto, no tenemos No hay árboles, bosques no, para claro, tener sí. artesanía en madera. Sí. Acá la artesanía, la primaria, es la textilería en fibra de lana de alpaca. Después viene la fibra en vegetal, que es la totora, por ejemplo. Después viene la cerámica. Después viene el trabajo en talabartería. Acá se perdió en algún espacio del tiempo un trabajo de talabartería que tenía que ver principalmente con este tipo de alforjas que se usaba porque acá pasaba la ruta de la plata. Ah, claro. Entonces las forjas que trasladaban la plata Mineral. desde Potosí. Sí, Ya, sí, claro. ese es un trabajo que hay que hacer de recuperación de esa técnica, el tema de la... Sí, porque monturas se dan más hacia el sur, ¿no? Claro. Bueno, la alforja que usaban las llamas y la que usaban los mismos de los mismos pueblos originarios, Sí, que sí. cargaban desde la frente hacia su espalda. Ah, ya. Que tiene un nombre bien particular eso. Y finalmente, como última materialidad, tiene que ver un poco de metal, por el ya. tema de los terrenos. Entonces, dependiendo de la región, es que son los materiales tipo que se... de artesanía que se Y la realiza. cerámica, sin duda, en esta zona es importante. Basta ir a recorrer el museo, Claro. y ahí uno se puede dar cuenta cuáles son los materiales que predominan acá en la región. ¿Y no ha habido alguna actividad novedosa al margen de las que ya mencionaste que haya surgido como más contemporáneamente en artesanía regional? Bueno, la ¿Alguna verdad es novedad, que digo, no sé? la artesanía en general, existe la artesanía que es tradicional y la artesanía urbana. Sí. Dentro de la tradicional obviamente están las textilerías y aquellas que hacen algún tipo de recreación de piezas ancestrales. Esa es la tradicional. Después está la urbana, donde se provoca una innovación dentro de lo que es la artesanía. Bueno, yo por ejemplo trabajo mucho lo que es la arquitectura altiplánica, los campanarios de iglesia principalmente. Te iba a preguntar cuál eso era es lo que tu nosotros... estilo de trabajo, tu tipo de artesanía, ya. Sí, nosotros, pues somos un taller, yo no trabajo solo, hay otras personas que trabajan conmigo y siempre hablo de nosotros, no hablo en primera persona. Y nosotros ubicamos un nicho dentro de la artesanía que tiene que ver con el tema de la arquitectura altiplánica, todo lo que son los campanarios de iglesia, porque además detrás de cada campanario hay una historia y hay un significado. Seguro, claro. Entonces, nosotros en ese ámbito, por ejemplo, los campanarios los transformamos en portavelas. Ah, ya. ok. Entonces se utiliza un campanario de aproximadamente 30 metros de alto y se le hacen algunas otras aberturas, aparte de las que ya corresponden, que son las ventanas,
con una base de cerámica y con una vela. Ya. Y queda súper lindo. Y eso es una innovación en términos de lo que es la artesanía. Y la artesanía de las velas también es una novedad en todo el país prácticamente. Sí, ¿no? pero la vela Velas como decorativas, ¿no? la vela como tal no es considerada artesanía, es no. una manualidad. Ya, ok. Porque Hay una diferencia. sí, entre hay eso. una diferencia que es bastante sutil Es con bueno respecto a aclararlo. eso, sí. Cuando en Chile se crea el Ministerio de la Cultura y de las Artes, Sí. y se crea el área de artesanía, el encargado, que en ese momento era Patricio Serra, él hace una investigación porque tenían que tener algún parámetro de comparación qué era y qué no era artesanía. Y se rescata un pronunciamiento de la UNESCO que tiene que ver con la Hay una transformación, definición. claro, que tiene que ver con la transformación de la materia prima de manera irreversible. Es decir, ya. que yo, por ejemplo, hago un cacharro de greda, Sí, llegó al horno y al salir del horno ya nunca va a volver a ser barro. por supuesto. Es lo mismo que en la textilería. El pelo de los animales se transforma en un ovillo de lana, pero nunca va a volver a ser pelo. Claro, no puede volver a Claro, su sitio y de origen. esa es Ya. la base como para poder definir qué es y qué no es artesanía. en este Entiendo. país. Eduardo, ¿cómo se celebra en Arica este día? La verdad es que la celebración del Día del Artesano a través del tiempo ha ido sufriendo algunas modificaciones. El tema del Día del Artesano se ha instalado por el anterior Consejo de la Cultura, que hoy día es el Ministerio de la Cultura, las Artes Sí. y el Patrimonio. Sí. Yo participé 7 años de la Mesa de Artesanía y nosotros celebrábamos con festejos, con una fiesta o hacíamos alguna reunión de camaradería. Ya. Pero en otras partes, o inclusive aquí mismo, con el correr del tiempo, muchos lo celebran haciendo una feria. Ya. Una feria. ¿Ustedes hicieron algo para hoy, por ejemplo? Nosotros dentro del poblado, hoy día no, porque se está trabajando con la Municipalidad de Arica. Nosotros dependemos, el poblado artesanal depende del Departamento de Cultura de la Municipalidad de Arica, y se está trabajando en hacer una semana de la artesanía a fin de mes, Ya. cuando se celebra además el aniversario del poblado. Para El hacer 28, coincidir las dos. el 28 de noviembre Ya. el poblado está de aniversario. Ah, qué bien. ya. Sí. Entonces, hoy día particularmente, lo que sí entiendo que la Seremía ¿cómo se llama? De Cultura, hoy día celebra el Día del Artesano con una exposición en el Casino Arica, con una exposición de textilera de la comuna de General Lagos. Entiendo. Y que resulta bastante interesante porque son textileras que no siempre tienen una vitrina donde poder mostrar Claro, sus productos. les cuesta Entonces, eso. traerlas y además instalarlas en el casino, donde además existe un flujo interesante de personas, es un aporte importante para el rescate patrimonial de Es esas interesante textileras. eso, que no tengan espacios habituales, ¿no?, para mostrar sus trabajos, cuando algunas de ellas incluso están exportando a Europa sus tejidos. Claro, Entonces, claro. como son más conocidas afuera, es más probable presentar sus obras fuera del país, fuera de Arica, que aquí. Podría haber un lugar permanente tal vez, ¿no? Yo insisto, ¿No están instaladas, por ejemplo, en el pueblo artesanal tejedoras? hay tejedoras, Ya. hay 2 agrupaciones de tejedoras Bueno. que deben albergar aproximadamente yo calculo que unas 30, 35 personas, entre bastante, hombres y mujeres, ya. que no es menor. Claro. Entonces, la textilería está representada en estas 2 agrupaciones, porque además tienen líneas de producción diferentes, siempre relacionadas no con el... compiten entre ellas por... No compiten porque, a pesar de que las 2 pueden hacer bufandas, ¿no es cierto?, que Sí, claro. podría ser lo más típico, pero le han hecho algunas innovaciones que marcan un estilo diferente. Ya. Bueno, Eso. es la mano artística y creativa, Sí, claro, ¿no? Claro, que claro. tiene que ver con un estilo, una forma, una visión respecto al arte, Claro. puesto a la orden de la artesanía. Sí. Oye, aparte del pueblo artesanal, entonces no hay otros lugares estables donde los artesanos puedan exponer, son esporádicos, son en base a fechas determinadas. Claro, eventos. sí, la verdad es que aquí en Arica, hoy por hoy, solamente en el poblado artesanal se pueden encontrar artesanos productores, porque hay otros puntos de venta de artesanía en la ciudad, pero no son artesanos, sino que gente que se dedica a la comercialización de productos artesanales. Muchos de ellos son extranjeros.
que traen de Tacna, Claro. de Bolivia, inclusive desde la misma Sofri, Sí. que instalan ahí y lo venden como artesanía propia. Ahí hay una confusión que se le produce a uno cuando visita estos lugares que hay en el centro de la Sí, ciudad, claro. donde dicen que están ofreciendo artesanía, y uno ve que hay artesanía peruana o boliviana, por ejemplo. Sí, sí, y sí. uno espera encontrar artesanía de esta región. Claro. ¿Cómo se compatibiliza esa realidad que, bueno, estamos en una trifrontera, aquí la cosa, son 3 países que Sí. estamos interlocutando, ¿no? Pero Sí, sí, sí. igual uno va a Tacna y no venden artesanía chilena, por ejemplo, o ariqueña, ¿no? Claro, pero para terminar de contestar Sí. la pregunta anterior, efectivamente solamente el poblado hoy día es la que alberga artesanos productores Claro. que hacen el proceso completo de la producción de la materia prima hasta llegar a un producto. Y después están las ferias que se instalan en el centro, donde vienen además artesanos de otras regiones, como es por ejemplo para el carnaval con la Fuerza del Sol, Claro. la FIDA que se hace para la celebración del 7 de junio. Ya. Y ahí hay fechas donde, además de los artesanos que no tienen una vitrina permanente en algún lugar en la región, participan de estas ferias, y otros que vienen desde el sur de Chile y también del extranjero. Y, Ujú. Sí. y esas son las vitrinas que tienen las personas. Ahora, con respecto al tema de la artesanía, nosotros, y digo nosotros, los artesanos a nivel nacional, hace ya bastante tiempo que hemos tenido conversaciones y hay algunos pequeños avances con respecto a eso, que tiene que ver con una ley de protección y fomento a la artesanía y sus cultores. Ok. Y en ese contexto, ahí se podría, por ejemplo, tomar la precaución de que artesanías extranjeras no se vendan con denominación de origen ariqueña, Claro. que es lo que sucede hoy día. Es lo que entiendo que ocurre, claro. claro. O sea, basta con ir a ver el Museo del Morro, a la entrada hay un local de souvenir y toda la artesanía que está ahí se hace en Tacna y Así dice es. Arica, Chile. Claro. Entonces, nosotros como artesanos no tenemos un respaldo, no tenemos un resguardo desde el Estado para lo que es la producción de artesanía y una protección con respecto al producto. Ya. Nosotros lo que sí logramos a nivel nacional, y fue una gestión de esta región, con la mesa de arte, cuando existían las mesas de artesanía en el Consejo de la Cultura, fue lograr obtener una denominación de origen Ajá. y calificación de artesanos. De acuerdo. Y para eso había que hacer una postulación y se crea el Registro Nacional de Artesanos de Chile. ¿Y eso desapareció? Y eso murió? existe y es un documento legal inscrito en el registro civil como documento legal. Es decir, por ¿Se ejemplo, cumple? se cumple, pero no hay una fiscalización Ya, como debería ese sería haber. el problema, ya. Por ejemplo, nosotros para sacar nuestros productos de la región tenemos varias trabas para sacar Ya. los productos. Yo tengo clientes que hay desde la región de Antofagasta hasta Concepción. Incluido en algún momento el Museo de San Pedro de Atacama, que después por una remodelación quedó ahí y no se ha terminado. Y nosotros por eso mismo dejamos de entregar nuestros productos ahí. Pero existe, por el hecho de ser una ciudad fronteriza, hay mucha restricción para la salida de nuestros productos. Pero con este documento que yo te señalaba, el Registro sí. Nacional de Artesanía, donde el Estado me reconoce a mí como artesano, productor, con ese documento y una carta donde yo hago un desglose de los productos que saldrían de la región, aduana tiene la obligación de autorizarme la salida sin pagar ningún tipo de impuesto. Entiendo. Ahí Entonces hay es un beneficio. avance importante y un reconocimiento para nosotros los artesanos sobre todos los que vivimos en este extremo del país. En ese caso, entonces, estas ventas de artesanía que hacen pasar por ariqueña, ¿quién debería de velar por el cumplimiento de esta norma que tú has explicado claramente? ¿Debería ser impuesto interno, por ejemplo? La verdad es que ahí hay que hacer un trabajo en conjunto de varios organismos públicos. Primero aduana. Ya, Primero aduana porque permite que entre artesanía con denominación de origen ariqueña. claro. Y ellos deberían ser el primer filtro. Claro, en la frontera. Después está para poder vender un producto, porque a veces sucede que en las ferias llegan con sus productos y venderlo en un país extranjero, como sucede aquí, deberían tener una visa de trabajo, lo cual tampoco se realiza. se cumple. Y finalmente, impuestos internos. Y obviamente la Seremía de Cultura debería fiscalizar Claro. de Esa que es la eso... primera en estar interesado en eso, ¿no? Claro, porque ellos En son los hacerlo que respetar. tienen que velar porque la artesanía siga siendo un patrimonio de la región y Además del que país. estamos en frontera y hay que distinguir una cultura de otra, ¿no? No para, digamos, separar, sino para identificar quién es quién, ¿no? Sí, el problema no es
que entre artesanía extranjera y se venda en la ciudad. Ese no es pero un véndanla problema. como tal, ¿no? Pero véndala como tal. Claro. Así, con la denominación de origen a la De que su país. corresponda. Claro. Porque, por ejemplo, nosotros cuando hemos intentado llevar nuestra artesanía a países como Perú, como Bolivia, con Argentina, que cuentan con ley de protección a la artesanía y sus cultores, es tremendamente difícil. De hecho, en alguna oportunidad yo tuve una invitación de Santa Cruz para ir a exponer a la Feria de Santa Cruz. Y cuando yo empiezo a hacer el trámite acá en aduana y después en aduana me orientan el trámite que tenía que hacer en la aduana boliviana para poder yo entrar con mis productos, me arrepentí de participar. Ya, era demasiado problema. Era demasiado el problema, era demasiada la exigencia como para poder llegar. Claro. Porque ellos sí salvaguardan su patrimonio cultural. Sí, y aquí debería ocurrir lo mismo. Y acá debería ocurrir lo mismo. Eso, ¿no? Claro. Pero más encima, nosotros en esta región, que tenemos un patrimonio cultural riquísimo, que todo el resto de Chile nos lo envidia. Nosotros tenemos un patrimonio cultural que tiene desde nuestros ancestros, que son las momias chinchorro en adelante. Sí. Desde ahí ya existían utensilios que eran fabricados de manera artesanal. Ya. Entonces, desde ahí en adelante nosotros deberíamos hacer un trabajo en conjunto con los servicios públicos, con la empresa privada. Yo siempre... Cernatur, que también que se preocupa. Cernatur es un ente súper importante y ha habido momentos en los cuales ellos han hecho un trabajo con respecto a eso. Ya. De hecho, son el único servicio público de toda la región que solamente regala artesanía regional. La identifican claramente. Absolutamente. Ya. Y se preocupan de regalar solamente artesanía regional. Sería el colmo que regalaran artesanía de otro país. Pero otros servicios públicos lo hacen. Yo estaba en muchas inauguraciones o eventos donde los servicios públicos te cuelgan el típico pinchecito del cholito y la cholita, que es peruano, que no se hace acá. No hay ninguna duda. O te ponen la chuspita, ese bolsito, que lo compran en la Sofri, que viene con una etiqueta china. Ya. Además. Claro, porque cuando Chile firma el Tratado de Libre Comercio con China, ellos preguntaron si la artesanía era patrimonio cultural. Y dijeron que no. Entonces hoy día fabricamos, dijeron. Se llevaron el modelo de la chuspita y lo fabrican por miles y miles y miles. Y así un montón de productos que son típicos chilenos. Hasta el indio pícaro lo están haciendo de plástico ahora. Claro. Imagínate. Sale más barato, además. Claro. Entonces, y es una realidad. Entonces, para que la artesanía y los artesanos no desaparezcan de este país, el Estado en algún momento se tiene que hacer parte de esa demanda y generar una ley de protección a la artesanía y sus cultores. A la artesanía en particular, que sea patrimonio cultural del país, y a los cultores, porque cada vez vamos quedando menos artesanos productores. Muchos de ellos han derivado desde la producción a solamente la comercialización. Y con ellos se han ido perdiendo técnicas a través del tiempo. Una lástima. Así es. Si no debiese ser así. Eduardo, bien, te agradezco haber aceptado nuestra invitación y creo que hemos conversado con una óptica realista absolutamente y espero que las autoridades, cuando escuchen lo que hemos hablado, se pongan las pilas, como decimos, ¿verdad? Coloquialmente, y asuman su responsabilidad en este tema, que evidentemente si queremos distinguir a esta región como una de sus actividades centrales, el turismo, hay que identificar todo lo que tiene origen acá, así como se hace con la aceituna de Azapa, ¿verdad? Todos los productos locales deberían tener también una identificación y separar, no es para impedir que vengan, que estén acá los artistas o artesanos de los países vecinos, pero por favor, lo que tú dices, defender lo propio y aclarar de que eso nos identifica y nos da personalidad y nos identifica además una cultura determinada, ¿no? Sí, porque además nosotros tenemos una identidad bastante determinada con respecto a nuestro origen, y también en el tema de lo que es la producción artesanal. Yo solamente quiero agradecer la invitación. Espero que no sea solamente para el Día del Artesano que hablemos sobre este tema. No, a mí ya me interesó por el tema, por lo que estamos hablando y la falta de control, ¿verdad? De protección a la producción local. Mira, yo voy aparte de agradecer, solamente quisiera terminar con lo siguiente. La artesanía es una área de producción el cual nunca se ha visibilizado como una posibilidad de ocupación laboral. Y el día que el Estado vea eso, va a disminuir la cantidad de cesantes en este país.
Porque hay mucha gente que no se atreve a empezar en una producción artesanal por todas las desventajas que eso implica. Ya. Pero si en algún momento el Estado se hace parte de esto, nosotros por ejemplo acá en la región, con toda la riqueza, con todo el patrimonio cultural, con los maestros y las maestras artesanos que existen, debería haber una escuela de arte y oficios, por ejemplo. Claro. Y para finalizar, solo mandarle un saludo a todos los artesanos y las artesanas de esta región, que hacemos patria aquí en la frontera y que cada día amamos y respetamos y protegemos nuestro oficio, que por lo demás es el más antiguo. La artesanía es la madre de todas las artes. Claro. Y de las profesiones. Así que muchas gracias, muy agradecido por la invitación. Gracias a ti. Bien, vamos ahora a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.